Gracias, gracias. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Como marcan las formas para estos eventos, pues primero que nada agradecerle al doctor Jaime. De verdad no sabe la felicidad que me produce estar aquí, doctor. De verdad muchas gracias, se lo agradezco mucho. La oportunidad de dirigirme hoy a colegas de Latinoamérica. La verdad es que el viernes que nos retiremos y que regresemos a nuestros lugares de origen, yo puedo asegurar que por lo menos por mi parte me voy muy contento. He escuchado unas intervenciones verdaderamente maravillosas de todos los géneros posibles, de quienes coinciden con la tecnología, de quienes no coinciden con la tecnología, y eso creo que ha enriquecido el debate, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor, le aprecio mucho la oportunidad que me da de estar por acá. Saludo con mucho aprecio a mis compañeros de la mesa. Extraordinario, Renaud, por supuesto, tu español es increíble y tu conocimiento sobre el tema constitucional también. Me sorprendiste que te refirieras a la Constitución mexicana como la Constitución de Querétaro, entonces quiere decir que nos ubicas muy bien. Y bueno, y también agradecer, por supuesto, al doctor López Olvera, a Yuri, a mi querido amigo Alfredo Delgadillo, a don Carlos y por supuesto a mi amigo Sergio, que la realidad es que gracias a ellos, a las pláticas previas que tuvimos, pues por esa razón estoy el día de hoy también acá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me dedico al litigio estratégico y como se comentó en la presentación, me dedico al desarrollo de tecnología legal. Yo estoy convencido de que la tecnología va a impactar de manera directa el derecho y el derecho administrativo y de que, por supuesto, en el corto plazo, el acto administrativo, como lo conocemos, va a cambiar radicalmente por el uso de la tecnología y particularmente por la inteligencia artificial. Y otra tecnología que no hemos mencionado acá, pero que está muy vinculada con el tema del acto administrativo, que es la tecnología blockchain. Bien, entonces estas dos tecnologías vienen de la mano en el ámbito administrativo. Hay mucha contratación pública que hoy se hace con tecnología blockchain a través de los smart contracts y eso da la oportunidad de que tengamos una trazabilidad casi perfecta de los contratos. Les quiero decir que en México no lo hacemos por corrupción, porque con tecnología blockchain no habría corrupción, no habría manera de vulnerar esos contratos, no habría manera de pasar por alto los requisitos que nos marca la ley en ese sentido, ¿no? Entonces, pero estoy convencido de que eventualmente esta tecnología impactará directamente en los actos administrativos y particularmente en la contratación pública. Pero para no salirme del tema, que es el contencioso administrativo, y como se los he dicho, me dedico al litigio estratégico, me voy a enfocar a la prueba pericial en el ámbito del contencioso administrativo, tratándose de los ejercicios algorítmicos que ya nos explicaba nuestro querido amigo Octavio, pero cuando son utilizados en el ámbito de la fiscalización, en el ámbito tributario. ¿Qué hacen las agencias tributarias con relación a nuestros datos, a nuestra información tributaria, a los ingresos que estoy percibiendo? Bien, y cuando yo llego al juicio contencioso, ¿de qué manera puedo yo rescatar esa información? Bien, entonces ahí identificamos un primer problema y es el problema que planteé en la comunicación. Es indispensable contar con un estándar mínimo de trazabilidad que ya nos explicó muy bien Octavio. Y que trazabilidad no es igual al principio de transparencia algorítmica. La transparencia algorítmica es algo mucho más amplio, implica muchos temas. Uno de esos temas es precisamente la trazabilidad como condición para ejercer el derecho de impugnación, para poder impugnar. Porque si el acto deriva de un ejercicio algorítmico y yo no tengo claridad en la trazabilidad, ¿qué voy a impugnar? ¿No? Entonces, ayer comentaban acá, oye, pero la trazabilidad significa motivación. Yo no estoy en condiciones de hoy afirmar eso, pero lo que sí estoy seguro es que van de la mano. Van de la mano trazabilidad y motivación del nuevo acto administrativo visto desde la teoría o visto desde la tecnología. No tengo la menor duda, trazabilidad necesariamente se tiene que traducir en motivación. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo garantizar que un juicio contencioso administrativo llegue a su fin a través de la trazabilidad? Si la mayoría de las veces la autoridad tributaria reserva la información, la tiene en su poder y no la va a compartir la autoridad. Y entonces,
En esa lógica, lo que yo estoy proponiendo en la comunicación que envié es un paquete de medidas cautelares. Y aquí intervienen, por supuesto, Octavio, Liz, Sergio, todos los magistrados y magistradas que nos acompañan el día de hoy de contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque en manos de ustedes estarán estas medidas cautelares. Y la verdad es que nos obliga a que nos involucremos con el uso de la tecnología. Yo estoy de acuerdo en que deberíamos de tener, ahora ustedes deberían de tener, los magistrados y magistradas deberían de tener, pues sí, al secretario de acuerdos ahí frente a ustedes, el personal de apoyo que normalmente tenemos en una ponencia y un ingeniero en sistemas ahí al lado para que nos comience a auxiliar en todas las dudas que podamos plantear. Entonces voy a plantear un paquete de medidas cautelares y al final voy a proponerle a todos los abogados postulantes un test, un conjunto de 5 preguntas para preparar la teoría del caso. Porque aquí mi querido amigo Darío no me dejará mentir de, bueno, ok, perfecto, las medidas cautelares están padrísimas, pero ¿cómo le vamos a pedir esas medidas cautelares al juez contencioso administrativo, ¿no? Y yo necesito reunir cierta información para darle certeza al juzgador de que efectivamente, pues esas medidas cautelares resultan procedentes, ¿no? Entonces, si la autoridad tributaria reserva la información, genera asimetría informativa. Hay información que yo no tengo y por lo tanto no la puedo combatir y por lo tanto no me puedo defender de ese proceso tecnológico que le ayudó a razonar al funcionario y llegar a una conclusión como acto administrativo. Pero esto no está tan sencillo. La realidad es que el análisis de datos y el uso de inteligencia artificial en los procesos de fiscalización tiene distintas intensidades. Hay un estándar mínimo en donde se utiliza analítica de datos y el funcionario decide, el funcionario valida y decide el acto administrativo. Pero después hay un segundo momento en donde lo que sucede con las auditorías o la fiscalización es que se comienza a automatizar el proceso. Hoy en México tenemos revisiones electrónicas. ¿Y saben con qué comienza la revisión electrónica en México? Con una preliquidación del crédito. Y ya ven que normalmente la fiscalización comienza con una notificación, con una orden de visita domiciliaria, una orden de revisión de gabinete. Este proceso electrónico, esta fiscalización electrónica comienza por el final. Primero la agencia tributaria me dice cuánto le debo, según ya la agencia tributaria, porque ya tiene toda mi información, entonces ahí hay una automatización parcial que funciona por alertas y que le permiten a la agencia tributaria notificarme y decirme, ¿sabes qué? Esta es la cantidad que ya me debes. Ahora demuéstrame que me estoy equivocando. Pero no sabemos a cómo llegó a esa conclusión. ¿Qué algoritmo utilizó? ¿Qué tipo de tecnología fue la que le permitió llegar a ese punto? Y la más peligrosa de la tecnología dentro de la fiscalización, que es la automatización sustantiva, que es en donde no interviene el ser humano. Quienes somos empresarios se habrán dado cuenta de que en México nos llega cada mes un correo electrónico del Servicio de Administración Tributaria donde dice: te invitamos a pagar tus impuestos, no has pagado el mes de marzo, no has pagado el mes de febrero. Y en esa lógica y en esa dinámica viene el mensaje completamente automatizado. No intervino ningún ser humano para validar esa comunicación. Entonces, en esa lógica es que la motivación, les explicaba yo hace un rato, la motivación estandarizada o como normalmente la conocemos, desarrollada a través de argumentos, pues hoy tiene que sustentarse o tiene que acompañarse de esa explicación de cómo llegaste a esa conclusión, y no es otra cosa más que la famosa trazabilidad de los datos, ¿no? Entonces, en esta dinámica, ¿qué debemos de entender entonces por trazabilidad como un estándar mínimo para ir preparando nuestro paquete de medidas cautelares? Bueno, lo primero es que debemos de tener insumos reales, es decir, una fuente de datos y variables significativas que nos permitan identificar cómo fue el proceso de selección. ¿Por qué yo como contribuyente y no Octavio, que no te lo deseo Octavio, pero bueno, y no Octavio o no Alfredo o no cualquiera de los contribuyentes que tributa en México?
¿Cuáles fueron los criterios de la fiscalización? ¿Qué tipo de alerta recibiste? Si celebré una operación de riesgo y tú la detectaste y el sistema inmediatamente le avisó a la agencia tributaria o a la unidad de inteligencia financiera que en México ve el tema del lavado de dinero. ¿Qué factores determinantes fueron influyentes para que decidieras al final del día iniciarme un proceso de fiscalización? Y en esta lógica se genera una cadena de la decisión. Una cadena de la decisión en el sentido de quién ejecutó, quién validó, cuándo y bajo qué rol institucional lo hizo. Nos vamos a sorprender cuando lleguemos a la conclusión de que nadie intervino en ese proceso de decisión. Fue la máquina totalmente la que emitió el acto administrativo. Yo por eso decía, vamos a tener que replantear por completo la teoría del acto administrativo. Y lo más importante para la trazabilidad, los registros técnicos. Y aquí viene lo verdaderamente valioso y aquí es en donde hay que sentarse con el ingeniero al lado. A ver, ¿qué necesito? ¿De qué registros necesito yo como abogado para pedirle una medida cautelar al tribunal contencioso? O en otras palabras, dicho en otras palabras, ¿qué es lo que el juez administrativo debe de ordenarle a la agencia tributaria que debe de conservar? Y aquí vamos a encontrar términos ya propios de la ingeniería. Los logs, las bitácoras, los sellos de tiempo, las evidencias de integridad, los códigos hash que se hayan empleado. Hay agencias tributarias que trabajan con blockchain, bueno, pues la cadena de bloques, los números de código hash que se hayan utilizado, etcétera, ¿no? Y luego viene finalmente la versión del sistema, que esta es la parte más importante. ¿Por qué pedir una medida cautelar? Porque yo puedo transformar la información en cualquier momento. El sistema solo, si trabaja con inteligencia artificial, puede borrar los datos. Puede borrar los datos. Y eso nos va a generar un problema para efecto de yo poderme defender. El SAT me puede, la agencia tributaria me podría contestar, ya no la tengo. No existe la información. Como lo hace en muchas ocasiones ya, O sea, no tengo la información. Entonces, en esa dinámica, por supuesto que es importante contar con estos elementos, ¿no? Entonces, el paquete de medidas cautelares, y ya para ir cerrando, tiene que ir con una característica, o con 4 características esenciales. Integridad del expediente administrativo. El juzgador que se sienta con el conocimiento técnico y que tenga las facultades para decretar una medida cautelar, lo primero que debe de ordenar es que el expediente administrativo electrónico se mantenga íntegro, con sus anexos funcionales, criterios de selección, reglas, alertas y registros de ejecución. 2. Preservación de evidencia digital, resguardo de los logs, de las bitácoras que ya les expliqué, etc. Abstención de innovación técnica, y esto es súper delicado, que no se vaya a alterar el contenido de la evidencia digital durante el proceso. Es muy fácil que un funcionario dé un clic y borre el archivo, o que la misma inteligencia artificial transforme la información. Y ya no va a ser la misma información que sirvió para emitir el acto administrativo en mi contra. Y finalmente, la entrega calendarizada de la información. En la medida cautelar se le tiene que decir al funcionario de la agencia tributaria, necesito que la información me la entregues en X fecha. Que evidentemente nos tiene que llevar a garantizar la integridad de ese expediente digital que derivó de inteligencia artificial, de la aplicación del análisis de datos y de inteligencia artificial. Y ya para cerrar con la última parte, les decía, es importante que como abogados postulantes, pues generemos un conjunto de preguntas, nos hagamos algunos planteamientos para saber si estamos en condiciones de pedirlo o no. Lo primero es, ¿tenemos influencia material? Es decir, ¿hay indicios de que datos o inteligencia artificial se utilizaron para iniciar la fiscalización en mi contra? ¿Hay una trazabilidad disponible? Desafortunadamente aquí en México les puedo decir que es verdaderamente raro, extraño encontrarla. La medida cautelar, y esto tiene mucho que ver con la función del juez, nos va a permitir contar con una trazabilidad mínima que se traduzca en la resolución del estudio de fondo del asunto. Bien, porque si voy a conservar información que no me sirve para el fondo del asunto, la prueba pericial no me sirve para nada. Entonces necesito que esa trazabilidad verdaderamente me garantice que esté relacionada con el fondo del asunto que voy a resolver eventualmente.
Por supuesto, los jueces aquí no me dejarán mentir, la medida tiene que ser proporcional. Evidentemente no se trata de detener el avance tecnológico, sino solo de conservar prueba en ese sentido. Y todo esto en su conjunto nos va a permitir tener prueba técnica, nos va a permitir tener una prueba pericial sólida que en el transcurso del proceso podemos desahogar, acompañados evidentemente del perito en la materia, del ingeniero en la materia. La realidad es que por una cuestión de tiempo yo quería hacer un ejercicio aquí con ustedes con inteligencia artificial de cómo se puede manipular los datos dentro de la inteligencia artificial. Ya no me va a dar tiempo y además a continuación sigue mi querido amigo Sergio, pero solamente quiero concluir, yo estoy convencido de que hoy más que nunca tenemos los abogados la necesidad y la obligación de subirnos al tren tecnológico. Indudablemente, permítanme decirlo con mucho respeto esto que voy a afirmar, pero así como los contadores empezaron a estudiar derecho para litigar en materia fiscal en los contenciosos administrativos, ahora los abogados vamos a tener que estudiar ingeniería de sistemas para poder combatir este tipo de actos dentro de los tribunales. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Muy amable. Tema de compras públicas en México. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido estar por acá en esta ocasión. Gracias a todo el equipo, gracias Jaime. Muy breve con eso. Bien, contra todo lo que quisiera aceptar, estoy cumpliendo 20 años dedicándome a administrativo en su ejercicio y una gran parte de eso lo hago en contratación pública en todas sus fases. Y hace un mes aproximadamente con un cliente nuevo que necesitaba una investigación para entender cómo funcionaba un procedimiento de contratación, ver si podía participar, acceder, si tenía la capacidad. Me tardé aproximadamente unas 3 horas en Compras MX, que es el sistema que tenemos actualmente. Estamos en transición entre Compranet, el sistema histórico, Compras MX, que es uno temporal, y vamos camino al nuevo espacio que debe entrar en los futuros. Ahora estamos como por los 20 meses para que entre en camino. Me tardé 3 horas y al cabo de esas 3 horas tenía 3 procedimientos de contratación identificados, los cuales no eran homogéneos, no eran el mismo tipo de dependencia, no era el mismo tipo de servicio. ¿Por qué pasa esto? Es común a todos nuestros países. La información de contratación pública se encuentra fragmentada, limitada en sus búsquedas transversales por bienes o servicios, limitada también en la parte histórica y es excesivamente técnica. En todos nuestros países tendremos claves únicas de participación, de vigilancia, etcétera, códigos. Y esta es una persona que yo creo que 20 años pueden considerar un expertise y vamos a asumir que soy medianamente bueno en lo que hago. Entonces, ¿qué pasa esto? Y lo pueden encontrar en el paper con mucha calma y explicado con más detalle. Lo que todos sabemos, genera problemas de acceso a la contratación pública. La concurrencia y la participación se ven fuertemente limitadas porque si una persona con expertise y conocimiento del sistema batalla para esto, principalmente las pymes van a tener un gran problema para poder entrar y cumplir con esta promesa de venderle al gobierno. Platicaba entre el proceso de entrevistas con compañeros, una empresa, me decía un amigo, tengo un equipo de 8 personas nada más para localizar procedimientos de contratación y todos los días tomamos tantas horas para tratar. Ok, les digo, la parte fuerte del paper y se queda en la comunicación, pero además en un grupo de expertos viene toda la explicación de concurrencia, participación, los principios de la licitación pública, combinado con todo el enfoque del derecho a la buena administración y porque esto exige un enfoque activo de la administración pública que debería de plasmarnos una nueva forma de plataformas de contratación pública. Ejemplo de que esto ya pasa, en la Unión Europea claramente tenemos Tenders Electronic Daily y las bases de datos de Public Procurement Data Space como algo que ya se está haciendo de cómo se genera la información accesible. En Sudamérica tenemos el caso de referencia a Chile. Compra Chile está estructurado en esta forma, al igual que Paraguay, siguiendo el parámetro de Open Contracting Data Standard, ¿no? Esos son modelos de referencia. Y yo, por no aburrirlos con esos temas, la última parte de la ponencia, lo
que pasa es esto, y lo voy a enfocar con otra cosa que dijo Miriam, arrancando con el entendimiento entre ingenieros, abogados y demás. El paper que entregué viene en coautoría con un amigo que es ingeniero, un PhD de la Universidad de Texas, porque lo que estamos haciendo es el desarrollo de una herramienta para acceso a la contratación pública. No les quiero hacer el anuncio de eso, obviamente quisiéramos que la administración pública nos dé todo esto, y es lo que queremos llegar. Mientras tanto, los particulares deberíamos de poder hacer cosas, y es lo que estamos haciendo. Esta herramienta, ya hicimos el ejercicio, tuve que pasar por una cosa horripilante, que es sentarme a grabar en la computadora cómo hice este ejercicio de 3 horas, diciéndole, bueno, ahora voy a revisar aquí, ahora no sé qué, busco este dato, para que mi amigo, que es un gran especialista en experiencia de usuarios, que ha trabajado en empresas que se dedican a facilitar la experiencia de usuarios, datos de análisis y demás, pudiera entender mi proceso de pensamiento como especialista en contratación pública y con eso programar. Luego de esto hicimos el experimento y se tardó 5 minutos en él, que es un ingeniero, en darme la información, los códigos de acceso, la información histórica, y me dice, ¿qué le quieres preguntar? Dije, quiero saber cuánta experiencia se necesita para participar en esto y cómo se acredita. Lo ubicamos muy sencillo. Creo, y este es, insisto, el otro enfoque, quisiéramos que la administración pública haga todas estas cosas, pero creo que las tecnologías tienen estas posibilidades de darnos acceso como particulares, además para cumplir el rol que hacemos. ¿A qué va esto? Mayor concurrencia, transparencia, y no hablemos del combate a la corrupción. Me queda, por acá dice que un minuto, creo que se lo paré por error, disculpen. Pero me preguntaba el profe Carlos que por qué creo que la información se encuentra así en los sitios. Hay muchas razones, es histórico, antecedente, pero claro que también sirve para la corrupción tener la información así. Entonces hay que ver cómo podemos usarlo para brincos. Y con eso me quedo. Muchísimas gracias a todos, todas. La que va a ser publicada, y para no enfadarlos preparé una breve. Hay edificios que parecen saber para qué fueron construidos, y el Paso de Mariñán, con su piedra de granito gallego que el tiempo ha ennegrecido y suavizado en partes iguales, es uno de esos lugares donde las palabras adquieren una densidad que no tendrían en una sala de cristal y acero, porque la piedra recuerda y el cristal olvida. Lo que sigue no es un resumen neutral, sino una reconstrucción de debates cuyo hilo conductor es la proposición que el orador inaugural formuló con nitidez suficiente para que pudiera ser discutida. La revolución tecnológica no desplaza el derecho administrativo, sino que lo obliga a recuperar su núcleo más exigente, porque detrás de cada expediente digitalizado hay una persona cuya dignidad no se reduce a un perfil de riesgo ni a una puntuación algorítmica. Cuando más moderno y rápido es el mundo, más importante es regresar a los principios del derecho público. La conferencia inaugural trazó con mano firme la línea que separa la administración electrónica, que digitalizó procedimientos, de la administración algorítmica, que ya no solo tramita, sino que clasifica, pronostica y decide, advirtiendo que la administración no puede ocultarse detrás de la máquina, porque la máquina no es titular de potestades. La administración puede automatizar tareas, pero no puede automatizar la responsabilidad. Puede usar modelos predictivos, pero no puede convertir la probabilidad en culpabilidad. Puede apoyarse en sistemas de clasificación, pero no puede renunciar a motivar. La primera mesa planteó la primera gran bifurcación del Congreso. Si la distinción entre tramitación electrónica y actuación automatizada es de grado o de naturaleza, que lo que importa no es si hay o no mano humana en cada decisión concreta, sino si el sistema fue diseñado con garantías suficientes desde el origen, si hay responsable identificable, si el expediente es reconstruible y si el ciudadano puede impugnar. Y que obsesionarse con la intervención humana directa como requisito de validez es confundir el símbolo con la sustancia, porque un funcionario que hace clic en confirmar sin leer el expediente no aporta más garantía real que un sistema bien diseñado con supervisión significativa. La segunda mesa fue la más nutrida en ponentes, mexicanos, venezolanos, uruguayos y chilenos. Formuló con especial intensidad la pregunta sobre el sesgo. Los sistemas entrenados con el actuar administrativo y jurídico ordinario reproducen no solo comportamientos sociales, sino también los modos previos de mirar de la administración. Y que la discriminación llevada al algoritmo puede ser aún más perniciosa, precisamente porque es invisible y multiplica los errores del mundo físico. El porcentaje no discrimina, dice quién confía en los números, y la historia responde que los números aprenden de quien los alimenta. Cerramos con el seminario El control no judicial de las administraciones públicas.
Unos defendieron que los órganos de control no judicial pueden desarrollar unidades técnicas capaces de auditar sistemas de inteligencia artificial con criterios jurídicos, ejerciendo un control preventivo más adecuado que el reactivo a la velocidad tecnológica. Otros señalaron que pedirles, además, ser auditores de inteligencia artificial sin dotarlos de medios equivalentes es pedirles un milagro, porque el control no judicial vale lo que valen las instituciones que lo ejercen. El miércoles amaneció con esa luz gallega que no decide si es nublada o despejada, y los debates del día giraron en torno a una pregunta que tiene la apariencia de administrativa, pero es constitucional. ¿Quién regula al regulador cuando éste usa herramientas que no comprende del todo? Dos filosofías se confrontaron sin reconciliarse: la de la regulación estructural anticipatoria, que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ejemplifica con todas sus imperfecciones, y la de la regulación sectorial específica, que señala que regular la inteligencia artificial en servicios sociales no es lo mismo que regularla en contratación pública ni en actividades de alto riesgo, y que una ley general que trata todas estas realidades con el mismo criterio produce normas demasiado abstractas para ser aplicadas con eficacia. La Mesa sobre Nuevas Tecnologías y Contrataciones Públicas señaló que lo que se decide en un pliego puede determinar durante años cómo se ejerce una potestad pública. La atención central de los participantes aumentó porque los proveedores de inteligencia artificial tienen conocimientos que la administración no posee e intereses comerciales que incluyen proteger sus algoritmos. En la mesa, redes sociales, nuevas tecnologías y administración, una concepción defendió que las administraciones deben estar presentes en el ecosistema digital para democratizar el acceso a la información y acercarse al ciudadano. Quien no esté en esas plataformas pierde la conversación, pero no la responsabilidad. La concepción cautelosa recordó que las redes son espacios privados con reglas que la administración no controla, que la presencia institucional en plataformas ajenas crea dependencias análogas a la contratación tecnológica, y que la comunicación pública en entornos que favorecen la viralidad sobre la precisión puede confundirse con propaganda. Se añadió el riesgo de que todo servidor público quede sometido injustificadamente a una eterna auditoría. La tarde del miércoles fue la más densa en actividad, con 2 seminarios de manera simultánea que obligaron al relator a tomar decisiones sobre qué seguir con más atención. Decisiones siempre imperfectas, en las que algo se gana y algo se pierde, que es también, guardadas las proporciones, la lógica de muchas de las decisiones administrativas que aquí se debatieron. En el seminario de contencioso administrativo, algunos participantes sostuvieron que las administraciones ya utilizan algoritmos que pueden ser auditables, y de forma unánime coincidieron que la trazabilidad y la transparencia son las mejores garantías para el ciudadano, y que el gran reto de la justicia administrativa será que el personal de los tribunales conozca cómo funcionan estas tecnologías y se auxilie de peritos especializados con un solo objetivo: entenderse para servir al ciudadano. En el Seminario de Derecho Ambiental Iberoamericano se debatió sobre si las herramientas tecnológicas pueden evaluar el ambiente, fortalecer o debilitar la participación ciudadana para mejorar el lugar donde viven. El seminario sobre libertad solidaria y derecho público fue el más filosófico del Congreso. Preguntó si los valores que fundan el derecho público, la dignidad, la solidaridad, la igualdad, sobreviven a la traducción algorítmica o si algo esencial se pierde en ese proceso de codificación. Una pregunta que los juristas más positivistas consideran sentimental y los más justnaturalistas consideran fundamental, y que el relator, que no elige bando, considera en todo caso necesario. Jueves 7 de mayo, el último día comenzó con la mesa más urgente: la constitucionalización del derecho administrativo en el entorno digital. Una posición sostuvo que los principios constitucionales son suficientemente potentes para proyectarse sobre cualquier forma de actuación, que el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva no pierden su vigor porque la decisión se adopte mediante un algoritmo. Otros enfatizaron algo más apremiante: es indispensable analizar si se cuenta con un Estado constitucional de derecho real antes de utilizar tecnologías, porque si ese Estado es simulado o fallido, cualquier tecnología multiplicará los problemas para el ciudadano, quien no tiene el deber de soportar ningún error. En el Seminario de Contratación Pública Iberoamericana hubo 2 momentos. El primero debatió si la administración, como cliente suficientemente grande, puede imponer estándares al mercado tecnológico mediante los pliegos. El segundo presentó el caso de Nuevo León como demostración de que el derecho administrativo puede ser la herramienta de una buena administración cuando hay formación institucional, concluyendo que no hay contratación pública tecnológica eficaz
sin funcionarios formados en los límites jurídicos de la tecnología. En la mesa 7, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y derecho administrativo, la pregunta de frente fue: ¿cuándo es genuina la supervisión humana y cuándo es meramente ritual? El Seminario de Derecho Administrativo Social formuló la pregunta que late por debajo de todo el Congreso: ¿a quién sirve la administración digital y a quién excluye? La eficiencia algorítmica que excluye a los más vulnerables no es un logro del Estado social, sino su fracaso. Y el Seminario de Derecho Urbanístico cerró los trabajos recordando que antes de hablar de ciudades inteligentes, es imposible avanzar si no se conoce el servicio público. Y si la calidad de vida no es la prioridad, porque la diferencia entre ciudad inteligente y ciudad vigilada es siempre una decisión jurídica y política que los algoritmos no toman solos. Hoy brillaron 17 comunicaciones en el último día donde nos hablaban de los retos del derecho administrativo con énfasis en el acto administrativo y la contratación, así como la necesidad de dar certeza jurídica al servidor público en tiempos donde nada es privado. La conferencia de clausura fue dedicada al ser humano y se presentaron algunas ventajas del uso de inteligencia artificial en la función jurisdiccional, siempre que éstas sean para servir al ciudadano. Usar inteligencia artificial está bien cuando se ha diseñado y empleado al servicio de los derechos humanos. Y el centro de la discusión no es la tecnología, sino la persona. Y ya, cierro. Cuando el paso de Mariñán quedó en silencio y la piedra gallega volvió a ser solo piedra, o eso parecía, porque la piedra que he escuchado 3 días de debate iberoamericano guarda algo de lo que oyó y no lo entrega fácilmente. El relator comprendió que lo que aquí se dijo puede resumirse en una sola frase que no es nueva, pero necesita repetirse hasta que deje de ser necesario repetirla. La tecnología, toda la tecnología, la que ya existe y la que vendrá, la que clasifica y la que predice, incluso la que decide, debe estar al servicio de la centralidad humana, no al revés, que el algoritmo no tiene dignidad propia, pero la persona que recibe su veredicto sí la tiene. Del edicto al expediente electrónico, del privilegio del rey al principio de legalidad, de la gracia al derecho subjetivo, de la sumisión al recurso, del súbdito al ciudadano, del papel al algoritmo, de la pluma a los GPTs, de Meilán Gil a Rodríguez Arana, de Mariñán a toda Iberoamérica, esta disciplina ha ido construyendo reforma a reforma y sentencia a sentencia el único relato que importa cuando el poder llama a la puerta. Quien decide debe explicar, quien explica se le debe poder contradecir y a quien se le contradiga debe aceptar el control, porque vivir no es vivir sin administración, sino vivir con una administración que sabe que está al servicio de la persona y no al revés. Y esa convicción es lo que los juristas de este Congreso han venido a defender una vez más, con la certeza de que, aunque estemos en los tiempos más desarrollados tecnológicamente, los principios del derecho público son la mejor herramienta para que la dignidad humana sea el punto de partida y el punto de llegada, con el fin de que el ser humano viva mejor, tanto en lo individual como en lo colectivo. Muchas gracias.